Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Va, buenas noches, ya no es buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, profe, Sí, buenas ¿qué noches. tal? Buenas. ¿Cómo Muy buenas están? noches, profe. Sí, Perfecto. Vamos a esperar unos segunditos, así esperamos que se conecten otros compañeros y ya empezamos. Para no demorarlos mucho a los que han entrado, digamos, en tiempo, porque ya son las 9:05 y 5 minutos, me parece que podríamos empezar, si están de acuerdo, con las preguntas o las consultas que ustedes tienen sobre el trabajo, digamos, el trabajo práctico número 2 que han de desarrollar para el día 7 de mayo, que sería poder recuperar el punto 2 del trabajo práctico número 1, en el cual ustedes habían desarrollado un ensayo y habían planteado mínimamente lo que sería un posible tema de investigación, algunas categorías teóricas sobre ese tema de investigación. Y ahora la idea sería todo eso, poder convertirlo en lo que son los elementos de la dimensión epistémica o epistemológica, que sería la primera dimensión del proceso de investigación, según lo proponen los autores Yune y Urbano. Entonces, en lo teórico, y esto se los digo por lo que tuve las consultas con el grupo anterior, deberían de leer estos autores para poder definir, identificar y ordenar y guiarse de las categorías específicamente teóricas desde estos autores de Juni y Urbano, que en la plataforma tienen subido los libros que tienen una numeración, el 1, el 2 y el 3. Entonces, básicamente, las consultas, hay grupos que avanzaron en hacer, digamos, la producción y hay grupos que todavía no han avanzado, entonces estén en la instancia que se encuentren, la idea sería que puedan hacer las consultas. Karina, ¿habías levantado la mano, Karina Chacur? Sí, sí, ¿cómo le va, ¿Cómo, profe? cómo estás, Buenas Karina? noches. Buenas noches. Bien. Bueno, rapidito voy a hablar antes, porque todos deben querer hablar también. Bueno, en realidad primero decir que nos dimos cuenta recién cuando recibimos la devolución que el trabajo uno que habíamos enviado no era era el borrador, pero bueno, o sea, había algunas cositas, como por ejemplo el título, que solamente nosotros teníamos, somos el grupo 12. Habíamos puesto solamente grooming en ese trabajo para saber qué era, digamos, de lo que íbamos a hablar, pero la definición correcta del título, digamos, era el estudio del grooming en San Fernando del Valle, Catamarca, en los últimos 5 años. Eso es, digamos, la definición. ¿Hola? Hola, Sí, hola, hola. yo la Sí, escucho, Karina. Sí, sí, bien. la escucho. La silencio por las Es, dudas, tengan eco, pero no, la está silencio. bien, está bien. Esa es la definición que nosotros, bueno, nos dimos cuenta de que habíamos mandado solamente el que decía grooming, pero el trabajo que habíamos pensado era ese, y bueno, y en cuanto al marco teórico, poder desarrollar, ¿no? Porque bueno, es un tema también que es como bastante nuevo, pero en lo nuevo hay varias
varios trabajos realizados o investigaciones dentro de los casos que se dieron de grooming, y bueno, y hablar mucho de lo que tiene que ver con las tecnologías, de la información, con la comunicación, con las redes sociales, que es fundamentalmente, digamos, el lugar donde se realizan estas actividades, ¿no? Pero bueno, digamos, el marco teórico, plantearlo desde ese lugar, y algunas de las preguntas para la investigación, hacerlo con entrevistas y las experiencias, ¿no? Poder hablar hemos identificado así un par de casos de grooming, y poder tener un acercamiento y entrevista directamente. Una de las metodologías usadas va a ser la entrevista, y bueno, y de ahí poder desarrollar la investigación en cuanto a género, edad, el nivel educativo, tanto del acosado como del acosador, el tema de los posibles motivos a realizar esa práctica. Bueno, y con un objetivo, digamos, general, de conocer cuál es la forma, ¿sí? Reiterada en que se presenta el grooming en los niños, ¿no? Y después, bueno, pero básicamente lo que quería decirle era eso, que en nuestro trabajo, porque ahí en el trabajo solamente decía grooming, pero bueno, el trabajo es la investigación del grooming, casos de grooming en San Fernando del Valle, Catamarca, en los últimos 5 años. Perfecto. Antes de hacerte un comentario, quería, María Laura, habías levantado la mano. Sí, profesora, pero creo que sería ordenado que pudiera terminar con Karina. Dale. De todas maneras, yo no les voy a hacer observaciones ahora a lo que sería el tema, ni el problema. Sí a lo metodológico. ¿Para qué? Para que ustedes puedan redefinir esto que me decía Karina. Bueno, nosotros nos dimos cuenta que enviamos solo el nombre. Bueno, eso es parte del proceso de investigación, es poder ir revisando eso que vamos escribiendo, eso que vamos planteando, revisando, redefiniendo, reescribiendo. Y la idea es que se animen a eso, a escribir, a reescribir. El tema planteado, como vos lo estás contando, para tema está bien, ahora lo tenemos que definir, y eso les va a dar la formulación de los otros elementos de la dimensión epistémica, que les va a ir dando la posibilidad de ir redefiniéndolo y achicándolo, si no les va a quedar muy amplio. Entonces, por eso la idea sería que ustedes avancen en esa escritura, ejerciten esa escritura, y eso les va a posibilitar ir achicándolo, porque el grooming así planteado está como en general. Tenemos que tratar de ver, bueno, en quiénes, en todos los niños, en qué contexto, en qué tiempo, y eso ustedes lo van a definir cuando armen el problema o lo formulen o lo construyan el problema de investigación. Para eso, Perfecto. sí o sí, respaldo lo teórico. Sí o sí, lo teórico. Cualquier libro, no. Lean Juni y Urbano, porque son los autores que hablan específicamente de estas dimensiones. ¿Y qué son estas dimensiones? Partes del proceso de investigación. Ese proceso es ¿se acuerdan que yo les había comentado que había 3 palabras o conceptos claves en metodología de la investigación, que era proyecto, diseño y proceso? Proyecto como lo que ustedes tienen que construir al final de esta cátedra, que es un documento escrito, una planificación a futuro de lo que quieren investigar. El diseño que está contenido dentro del proyecto, que generalmente se denomina como metodología y que forma parte de la siguiente dimensión que van a ver, que es de la estrategia general. Y parte de la de análisis y recolección de datos, o sea, de la tercera dimensión. Y el proceso es la puesta en acto de todos los elementos de la investigación, es de ponerlos en práctica, es aplicarlos. ¿Y cuándo empieza? Empieza cuando empieza a pensar el tema, cuando se me viene a mi cabeza un tema y empiezo a pensarlo, y ahí empieza el proceso de investigación. Ahí empezaron ya a definir esta dimensión epistémica
epistémica o epistemológica, ya la vienen trabajando, ya la vienen desarrollando. Bien, perfecto. Entonces lo que tenemos que hacer es intentar empezar a construir nuestro problema. Ay, no, la escucho muy, muy bajo. Lo que tenemos que intentar es empezar a construir este problema de investigación que les va a ayudar cuando ustedes lo... ¿Me escuchan? ¿Me escucha ahí, Karina? Sí, ahora sí. Perfecto. Que eso la va a ayudar a ustedes a cuando empiecen a definir ese o a formular, a construir el problema, los va a ayudar a ir redefiniéndolo y achicándolo. ¿Y cómo lo van a Bien, el definir? cuello Con de la botella famoso. Exacto, y lo van a redefinir ¿con qué? Con la lectura del material específico teórico que después va a formar parte de sus antecedentes y de su marco teórico. Que, o sea, Perfecto. ustedes la lectura ya la hicieron porque tienen una introducción previa o pequeña a lo que fue el práctico 1. Ahora, bueno, tienen que empezar a tomar posición de cuáles van a ser las líneas que van a trabajar sobre el grooming, porque no van a trabajar todo, sino a algo. No, O seguro. sea, es lo que usted me decía, vamos a trabajar en niños. Bueno, entonces vamos a trabajar en niños, vamos a dejar Claro, ¿qué afuera. franja etaria? Exacto, en qué lugar, en qué Perfecto. contexto. Y eso lo van a empezar a trabajar ahora. Bien, gracias, profe. De nada. Laura, sí. Ahora sí. Ahora Bueno, la verdad que escuchando la devolución o el comentario hacia nosotros y los otros grupos, uno va enriqueciéndose también, por supuesto. Nosotros somos el grupo 22 y nuestro tema había sido inicialmente campañas de concientización y el cuidado del medio ambiente. me río por el número, no por por otra cosa. Resulta, ay, menos mal. Me río porque justo el 22, el loco, y qué loco que usted se llame igual que la profesora que da la cátedra. Mire, usted no se imagina cuántos trámites hice en mi vida donde tenía el problema. No problema, sino que decían, ya está registrada con otro número. Tal cual. Sí, qué gracia. Y a ella le pasaba lo mismo. Bueno, y se conocieron, mire el destino. Mire dónde nos encontramos. Bueno. Nosotras entonces habíamos planteado el tema de campañas de concientización y cuidado del medio ambiente, sobre todo pensando en que íbamos a poder trabajar con material en línea, porque una de nuestras compañeras es de Saugil, de Pomán, entonces estaba como lejos, teníamos que buscar algo práctico. La cuestión es que en estos días estuvimos conversando el tema y en esta lluvia de ideas, que es una técnica que me parece maravillosa, nosotras nos inclinamos hacia la despapelización del Estado, ¿no? Porque decíamos, ¿cómo interviene el Estado en el cuidado del medio ambiente? Y cómo ir cerrándolo al tema un poco, porque verdaderamente es muy grande. Y se nos ocurrió, hablando de modernización del Estado, despapelización, cuidado del medio ambiente, y bueno, entre lo que usted le comentaba a Karina recién con su trabajo, nosotras nos encontramos en la misma situación. Realmente nos empantanamos mucho en tratar de buscar el problema o a qué nos íbamos a dedicar. Sí, es la parte, digamos, más compleja, digamos, del proceso de investigación, definirlo o construirlo, el problema, precisamente porque es eso, una construcción. Y generalmente no lo hacemos desde la nada, sino desde la lectura específica teórica. Entonces, cuando vos me planteas el primer tema de la concientización sobre o las capacitaciones del medio ambiente, lógicamente que es muy amplio, pero por sobre todo, así planteado, me lleva a un problema de intervención y no tanto de investigación. ¿Por qué? Porque no te estás preguntando, por ejemplo, si esas capacitaciones o esa concientización sobre el cuidado del medio ambiente son suficientes o aportan o generan conciencia, sino sobre, o como estaba planteado antes, era más bien cuando uno lo leía, quizás no era la intención, pero cuando uno lo leía, daba más que era para una intervención, para hacer una capacitación, para hacer una concientización práctica. Y Bien. te llevaba para otro tipo de proyecto. En cambio, planteando, como vos me estás explicando ahora,
ya te está llevando para un problema de investigación. Es decir, bueno, ¿cómo contribuye el Estado en ese cuidado del medio ambiente? O sea, me está llevando para otro lugar que se relaciona directamente sobre el problema que ustedes se querían plantear, pero ya lo está volviendo o lo está construyendo como un problema de investigación. ¿Me Bien, explico? sí, Entonces, perfectamente. eso que como vos lo explicaste en la segunda parte, me parece que es por ahí por donde tienen que ir. ¿Para qué? Para no empantanarse y para no tener un montón de posibles caminos para dónde tomar y no llegar a ningún puerto, digamos, porque van a ser tantas posibilidades que no van a poder redefinirlo y acotarlo. Entonces la idea es que con esto que vos me contaste, que seguramente también han tenido un poco más de lectura, han estado profundizando más sobre el tema, es que ahora vos podés decirme esto e incluso pensarlo más claramente. Por eso la necesidad de que yo les decía sí o sí tienen que leer teorías sobre el tema. Por un lado, porque los ayuda a redefinir, reformular, construir el problema. Pero por el otro, porque les da categorías, les da como más letra para poder pensarlo, para poder nombrarlo, para poder explicarlo. Y esto es lo que te está pasando a vos. Vos ahora me lo estás explicando de otra manera como lo escribieron. ¿Por qué? Porque han leído más seguramente, porque han empezado a indagar más, a investigar más, a hacer la investigación exploratoria de lo escrito y eso les da más categorías de análisis, pero además más letras que se relacionan con el tema, digamos. Profesora, usted recién dijo que no iba sí, indudablemente todas hemos quedado es más, terminamos un meet como de 3 horas muy contentas porque habíamos llegado a puerto. Usted dijo que no nos iba a hacer comentarios puntuales sobre el tema, los temas y demás. O sea, sí les puedo hacer en la medida que tengamos el tiempo. Yo no tengo problema. El tema es que nosotros no dejemos, o sea, lo puedo hacer. Cuando ya tienen claridad o cuando lo que les pasa a ustedes. Lo que vos me estás diciendo es un ejemplo claro de que ustedes han podido redefinir lo que habían planteado en el TP1. Porque hay una redefinición como vos me lo estás contando. Sí. Y esa redefinición, esa es parte, digamos, de esa construcción del proyecto de investigación, del problema de investigación. Entonces es muy importante y sí es verdad, vos decís, tuvimos una reunión de 3 horas y sí, es necesario todo un proceso de investigación, de análisis, de lectura, de discusión que van a tener que atravesar para poder definir algo que sea viable. Perfecto. Profesora, usted, nosotras por lo que estuvimos viendo y sobre todo en estas circunstancias, todas trabajamos en el sector público y todas estamos en lugares muy distintos unos de otros. Yo, por ejemplo, estoy sin funciones. Mi otra compañera de Saugil está en el Consejo Deliberante. Mis otras 2 compañeras, ellas sí están con muchísima actividad. Entonces, como muy difícil llevarlo a lo autorreferencial. Lo que sí podríamos nosotros, creo, es hacer una investigación más bien documental. Sí, es posible hacer eso, lo tienen que definir en la parte, en la dimensión de la estrategia general, que es la que viene, pero de todas maneras sí. No necesariamente los problemas de investigación tienen que ser autorreferenciales, incluso pueden o elegir un lugar del que tiene alguna de las compañeras que está en el grupo o elegir uno totalmente distinto en el que puedan tener quizás acceso a información por cualquier medio. Ahora porque la pandemia nos dificulta quizás ir a los espacios, pero por cualquier medio. Capaz que elijan, por ejemplo, esa temática relacionada, por ejemplo, al donde trabaja, o no sé, una hermana de ustedes. Bueno, ella les puede brindar información y lo hacen. Eso lo tienen que definir ustedes. No hay problema si no es el lugar donde ustedes se desempeñan. Perfecto. Bueno, profesora, gracias. No, por favor. ¿Alguna otra consulta específica sobre los temas, sobre la teoría, alguna duda que tengan, que quieran consultar? No hay más. ¿Me escuchan, no? Sí, sí, se la escucha. Sí, se escucha, profe. Sí.
no sé, Martín, Mari, Silvia o Silvina, Silvia, Brenda, José, Alberto, si quieren hacer alguna consulta, Dayana, Giselle, si me están escuchando, Mari. No, Perfecto, gracias, Mari. Si no hay alguna consulta específica, o sea, sobre los temas, si no han avanzado, si es que ustedes no han avanzado, voy a avanzar yo. La idea es, o creo yo que otro de los, digamos, por ejemplo, lo que nosotros vamos a ver en sus trabajos es la lectura que ustedes hayan tenido, ¿no es cierto?, de la teoría, pero también la lectura que ustedes tengan sobre el tema o que quieren investigar. ¿Cómo lo han formulado? ¿Cómo van formulando esos elementos del proyecto? Es decir, cómo definen el tema, cómo definen el planteo del problema, cómo definen los objetivos, los antecedentes y el marco teórico, que son los elementos que están en el trabajo práctico número 2, que forman parte de la dimensión epistemológica. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a ver sus objetivos y ¿qué vamos a ver en ellos? Si están formulados, por ejemplo, de forma clara, si son coherentes con el tema y el problema que han planteado, si entre ellos tienen coherencia, si los objetivos específicos contribuyen y tienen coherencia con el objetivo general que ustedes han planteado en el proyecto, si son viables esos objetivos de ser aplicados. O sea, hay ciertos criterios que nosotros vamos a tener en cuenta para hacerles las observaciones o para hacerles la evaluación. Hemos planteado, hemos pensado con la profe, después compartirles como una guía de estos criterios para que ustedes les sirva. Sepan qué vamos a mirar nosotros en esos elementos del proyecto que planteen, pero también les sirva para que ustedes tengan en cuenta qué cosas tienen que tener esos elementos. En el caso de los objetivos, tienen que ser coherentes entre sí, los específicos, pero tienen que guardar íntima relación con el objetivo general, por ejemplo. Entonces, o en los antecedentes, lo que vamos a ver es si hay una revisión de la literatura amplia que dé cuenta del problema que quieren investigar, si, las lecturas que hicieron de esas investigaciones previas que ustedes están leyendo para armar el marco teórico tienen relación y coherencia con el tema, si hay vinculación y pertinencia con ese problema que se han planteado. O sea, son criterios que nosotros vamos a tener en cuenta para observarles o para ver sus trabajos y que si nosotros se los compartimos, eso se llama como un contrato pedagógico, ustedes lo que hacen es saber qué cosas vamos a ver, qué cosas les vamos a mirar, qué cosas tienen que tener en cuenta. ¿Y de dónde salen esos criterios? ¿De cualquier lado? No, de la relación entre la teoría y lo que ustedes tienen que elaborar. Pero no hay forma que nosotros podamos hacer esas observaciones y que ustedes puedan, de alguna manera, compartirnos esas dudas si no lo empiezan a hacer. Investigación es ensayo y error. Necesitan sí o sí escribir, necesitan sí o sí armar el hábito o construir un hábito de escritura. En la medida que van escribiendo, hay posibilidades de que ustedes puedan ir sabiendo si lo que están escribiendo tiene relación con lo que se están planteando como problema, como objetivos. Tiene que haber una coherencia interna que se les va a dar que esa escritura, ese ejercicio de la escritura que lo tienen que empezar a hacer. Por eso lo que yo les propongo es, por grupo podemos generar, por ejemplo, otro Meet que sea solo grupal y que puedan estar conmigo y trabajar sobre esas categorías, sobre eso que van armando, o por WhatsApp me pueden mandar un audio o me mandan lo que van escribiendo, por ejemplo, por mail. La idea es que manden lo más que puedan. ¿Por qué? Porque si ustedes me mandan solo un tema y un problema, yo les puedo hacer observaciones. Cuando vienen los objetivos, les voy a hacer observaciones en los objetivos. O no, pero puede ser que pase eso. Si después me mandan en los antecedentes, les hago observaciones en los antecedentes. Y esa constante evaluación los va frustrando. Por eso lo mejor es como hacer
la mayor de los elementos posibles en un documento para que ustedes puedan enviármelo y lo vamos trabajando, digamos, antes que lo tengan que entregar. Entonces yo me pongo a disposición de ustedes para que de forma grupal, individual, por vía mail, vayan escribiendo y me vayan mandando y haciendo las consultas. Siempre haciendo referencia al número de grupo al que pertenecen y a la carrera, por supuesto, para que yo pueda acompañarlos, digamos, en el proceso. Investigación es eso, es un proceso, no hay posibilidades si no van haciendo las partes que forman parte, digamos, valga la redundancia, del proyecto de investigación. No podemos pensar en armar una hipótesis si no hemos armado un marco teórico. ¿Por qué? Y bueno, porque en la teoría nos dice que las hipótesis o las anticipaciones de sentido no salen de cualquier lado, sino salen de dónde, del marco teórico. No podemos pensar en armar objetivos específicos si no tengo claridad y no está bien planteado mi problema de investigación. ¿Por qué? Porque el problema de investigación es, digamos, la médula espinal de lo que es el proyecto de investigación. Planteado bien un problema de investigación me resuelve casi el 70% de lo que es el proyecto de investigación. ¿Por qué? Porque en el problema uno ya deja claro implícitamente cuál es la metodología que va a usar, cuáles son, digamos, las técnicas, a quiénes les va a aplicar esas técnicas, es decir, quiénes son las unidades de análisis, el contexto en el que se va a desarrollar, y también queda claro desde qué línea o posicionamiento paradigmático se están parando para escribir ese proyecto de investigación. Entonces, la correcta formulación del problema les da la seguridad de que un 70% del proyecto lo tienen bien formulado. ¿Por qué? Porque los objetivos tienen íntima relación con el problema, tanto los generales como los específicos. El objetivo general, ¿qué es? Es esa pregunta, digamos, del problema de investigación que yo lo planteé como un interrogante, convertirlo en objetivo. ¿Cómo lo convierto en objetivo? Y claramente le saco la interrogante, le saco los signos de pregunta y de interrogación y le pongo un verbo al inicio. Y ahí se convierte en objetivo general. La misma, digamos, con la misma, digamos, formulación, pero con un objetivo adelante. Ahora, los objetivos específicos son el desglose de esos objetivos, de ese objetivo general. ¿Y de dónde salen esos objetivos específicos? Y bueno, de la lectura, digamos, relacionada a mi tema de investigación y de qué quiero o para dónde quiero ir yo y qué me quiero plantear. Esto que claramente nos dejaba planteado Laura recién. Nosotros nos planteamos capacitación y concientización del cuidado del medio ambiente, muy amplio, a donde los llevaba para un proyecto más de intervención y de transformación que de investigación. Ahora, cuando empezaron a leer, ellas pudieron reformular su problema, ir hacia lo que sería la despapelización del Estado y ver cómo el Estado ahora o en estos últimos tiempos ha intentado contribuir con el medio ambiente. Entonces, como que está más definido, pero sus objetivos, ¿a dónde van a apuntar? Bueno, a qué cosas se pueden tratar de ver, de observar, de identificar, de conocer, de reconocer, de reconstruir dentro de las acciones que hace el Estado para la despapelización o para la contribución con el cuidado del medio ambiente. Pero eso no lo hubieran tenido claro si no hubieran hecho todo este proceso que ella comentó de poder leer, de poder redefinir ese tema general que habían planteado y convertirlo en qué, en un problema de investigación. Y al convertirlo en problema de investigación les resulta más fácil ir armando los objetivos. ¿Cómo se arman esos objetivos específicos y generales? Haciéndoles preguntas al problema de investigación. ¿Y de dónde surgen esas preguntas? Y bueno, de una lectura que me da sobre la teoría, sobre lo que está escrito, sobre investigaciones, sobre el tema que me planteé, y también sobre qué objetivos nosotros nos planteamos en este proyecto de investigación, que se va a relacionar directamente con qué elementos voy a mirar yo, qué elementos me parecen a mí y me van a guiar en este proceso para cumplir esos objetivos y poder construir, elaborar ese nuevo conocimiento con este proyecto que quiero aplicar o digamos, producir para esta cátedra.
No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna duda, alguna sugerencia. No, ¿Me profe, muy escuchan? clara la explicación, muy clara la explicación. Gracias, Martín. Gracias, Karina. Hola, profe. Buenas noches. Hola, Brenda. ¿Cómo le va? Bien, se entiende lo mismo, iba a decir que mi compañera muy clara la explicación y estuvimos atentos a todas las preguntas y los pasos que hay que seguir. Perfecto. Yo lo único que les sugiero es que al lado de que van leyendo sobre el tema que a ustedes les interesa, digamos, investigar, al lado de que van leyendo de eso, vayan leyendo lo teórico, es decir, cómo formular el problema, cómo formular los objetivos, cómo formular las hipótesis para que les sea más fácil la construcción. Y sí o sí tienen que sentarse a escribir, si no, no hay otra forma de que ustedes puedan dejar plasmado. Otra de las cosas que yo les sugiero antes de hablar de eso, no sé, Laurita, si usted quiere hacer alguna consulta. No, profe, no. Perfecto. Solamente, en realidad había hecho mención para preguntar si esos criterios de los que usted hablaba recién con que habían conversado con la profesora nos los van a pasar. Sí, sí, es una planilla, como una guía, como una planillita que les va a quedar escrito de esos criterios. Sí, sí, era la Es que idea. no sé si que uno se encuentra más grande o qué, pero tiene miedo de equivocarse en Por todo. eso, precisamente, yo o sea, vi la clase que ustedes habían tenido con ella, la vi obviamente después que tuvieron con ella el viernes, la vi y por las consultas que surgieron y por lo que hablaron en esa clase, ahí yo me acordé que tenía una guía que podría servir para que sea más ordenado para ustedes y para nosotros, tanto para nosotros evaluarlo como para ustedes tener en cuenta a la hora de formular. Entonces, ahí en esa formulación, esos criterios los ayudan incluso a volver a la teoría específica de metodología para revisar, bueno, cómo formular el objetivo, qué verbos utilizar. Entonces, por eso es que yo pienso que es una forma que los va a ayudar, esto que vos decís, Laura, a quienes se sienten de alguna manera más inseguros a formular. Y a quienes no leen la teoría, porque no leen la teoría, digamos, de lo que es metodología, a que la tengan que leer sí o sí. ¿Por qué? Porque si yo les pongo un criterio de evaluación de que tiene que ser claro, conciso y concreto, tengo que ir a ver a la teoría qué quieren decir los autores cuando dicen claro, conciso y concreto. Entonces Claro. los va a obligar a ir sí o sí a la teoría. Entonces, por eso esos criterios es como que nos sirven a las dos partes. A nosotros para evaluarlo, pero a ustedes de guía, porque cuando ven esos criterios dicen, ¿qué tengo que tener en cuenta para formular el objetivo? Coherencia con el problema, bueno, tengo que ir a ver cómo se formulan los objetivos, no hay otra forma. Entonces, por eso también eso los ayuda a ordenarse, pero también a tener en cuenta qué cosas se les van a evaluar, qué cosas les vamos a mirar, desde dónde les vamos a mirar, Bueno, para que gracias. ustedes. Sí. De nada, Laura, porque pasa que por ahí uno les dice, por ejemplo, formule el ensayo y unos dicen, bueno, ¿desde dónde formule el ensayo? Y hay muchos autores que definen el ensayo desde un montón de lugares. Bueno, esto lo que va a hacer es que todos tengamos el mismo criterio para plantear un problema, para plantear los objetivos, y les sirve incluso como guía de lectura del material teórico que les han dado, digamos, en la cátedra. Así que no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra consulta. De todas maneras, yo espero sus consultas también, obviamente, por privado, por mail, por como a ustedes les resulte más cómodo, lo podemos hacer. Así que ustedes me Muchas dicen. gracias, profe. No, gracias a usted, Karina. Si no, si quieren, vamos a ir cortando si no hay más consultas específicas sobre el tema. Así los dejo tranquilos porque ya un viernes a las 9:30, la verdad que es algo cansador después de la jornada de toda la semana.
Los niñitos piden la comida. Sí, Karina, la estoy viendo, por eso también, digo yo, los niños también no Y la esperan. bebé y la bebé también. Obvio, sí, ya empiezan a demandarlos las familias, las obligaciones domésticas. Así que bueno, yo Gracias. a disposición de ustedes para lo que necesiten y me van avisando a medida que van avanzando en el proceso de escritura, me van avisando. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Entonces los dejo libre ahora, nos vemos en otro momento y espero sus consultas. Mañana, feliz día mañana. Gracias igualmente, que la pasen bien, que estén muy bien. Igualmente, a todos. Chau, chau. Chao, hasta luego, que estén muy bien.